Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Un gusto escucharlos. Díganme que hoy es un día que se volvió muy lindo porque se había puesto medio pesado. Eh, el día de hoy tenemos un invitado que vamos a tratar de conectar por radio, por teléfono, para la radio, que es un compañero de larguísima trayectoria. Es secretario general del Movimiento Octubres, Gastón Arispe, ha sido diputado del Parlasur y ha sido diputado nacional, así que ha tenido varios cargos, pero sin ninguna duda, además, este es un hombre preocupado por la soberanía nacional y por eso está en el movimiento que se llama precisamente en ese sentido. Así que con nosotros Gastón Arispe. Hola Gastón. Hola Lucho querido, ¿cómo estás? Muy bien, muy Gracias por bien. llamar, Un gusto escucharte, un gusto que participes con nosotros en el programa. Tenemos el privilegio que seas el primer entrevistado así por esta radio, por este medio. Ah, Y, buenísimo. y les queríamos contar a los oyentes eh, que Gastón es una persona que es muy conocedora, junto obviamente con el ingeniero Tetamanti, que me parece que es el alma mater, de todo lo que ha sido el proyecto del Canal Magdalena. Fueron los que nos pusieron en marcha hace unos años y hoy es un proyecto que lo ha tomado el gobernador y es un proyecto también que está ya instalado entrañablemente entre todos nosotros. Gastón, contanos un poco del Canal Magdalena, de la vía troncal del Paraná, bueno, tu idea, lo que tengas ganas. Grande Lucho. Yo primero aclarar que soy un divulgador. El verdadero geopolítico acá es Horacio, ¿no? Alguien alguna vez, compañero militar, oficial de la Fuerza Aérea, me decía, peronista, me decía que él consideraba que los verdaderos geopolíticos, que uno supone un sistema de ideas que está vinculado a la geografía y a la política, y que está relacionado con la política internacional, son los militares o los empresarios. Él decía que más que los militares son los empresarios porque hay interés particular por intervenir en escenarios reales, y entonces, bueno, algo los moviliza. Y él es ingeniero naval, así que ha comprendido desde el mar, desde hacer barcos, la importancia de construir un proyecto nacional. Entonces, bueno, su tarea, que es asesorar a los gobiernos o desarrollar barcos a pedido de la flota mercante o de los pesqueros, o bueno, también la industria militar, les ha dado una visión política, además de que, bueno, para hacer negocios tienen que saberse política, pero además de eso, la inserción del negocio en el mundo. Entonces, después con el tiempo lo he ido comprobando, porque entiendo que los que están en la industria naval, ferroviaria, en cuestiones de comunicación vinculada a la política internacional, bueno, son gente que sabe, y por supuesto uno no puede negar que hombres como Mañeto o gente como los dueños de grandes corporaciones saben mucho de política local y de política internacional, ¿no? Porque sus negocios los insertan, algunos para expoliar y otros para construir la nación. Así que, porque además sus negocios están en relación con la nación. El capitalismo industrial o el desarrollo industrial está relacionado con las comunidades, las naciones, y en cambio los negocios financieros u otros negocios vinculados a la expoliación, bueno, lo desarrollan otros. Pero Horacio era el subsecretario de Puertos y Vías Navegables en la época de Cristina. En ese momento, antes había dejado el SPI, el astillero de Mar del Plata, había pasado por la gestión de Pulti como ministro, secretario de producción, pero cuando va a la gestión ahí, yo casi paralelamente y sin conocernos fui a la Cámara de Diputados, y cuando se dividen las comisiones
me toca ir a intereses marítimos, que para mí era, qué sé yo, no conocía demasiado, si bien como peronista la cuestión de la integración territorial, la cuestión marítima, los barcos, los puertos, son parte de nuestra acervo, porque además el peronismo supo tener la sexta flota del mundo, con la ELMA, en la etapa de Perón, y bueno, porque han habido grandes astilleros, desarrollo nuclear, bueno, es todo la mitología fundada en la realidad del peronismo y el desarrollo industrial. Entonces yo dije, bueno, sí, voy a intereses marítimos, y me quedé como vicepresidente. Y bueno, a partir de eso me llegó un proyecto, me cae un proyecto en la mano, que era un régimen de promoción de marina mercante e industria naval. Lo presento, charlábamos, empecé a armar con ellos, con el proyecto era de Tetamanti, lo fuimos cambiando, modificando, interviniendo, trabajando con la comisión de Horacio Tetamanti y del Sindicato Argentino Obrero Navales. En el momento era Cayo Ayala, el secretario general, y el adjunto era Juan Speroni, hoy es el secretario general. Cayo nos dejó, y bueno, y juntos fuimos armando la mesa de la concertación naval. En ese marco aparece el Canal Magdalena, que es en medio del conflicto con Bosnia, empieza a haber una tensión con Uruguay que despierta algo que, bueno, todos sabíamos a medias, y con el tiempo fuimos corroborando el papel que, bueno, los historiadores lo saben con claridad, pero hoy la Argentina va despertando a la idea de que el puerto de Montevideo es el puerto elegido por los británicos y posteriormente por los sectores del digamos así, del extractivismo agrícola-ganadero y mineral y digamos y minero, que eligió el capital global. Entonces fuimos cayendo en la cuenta de que posteriormente, en la medida que se iba desarrollando el modelo exportador con centro en la captura de un pedazo de la renta extraordinaria que degeneraba el campo, la 125 lo mostró también, que en Uruguay se triangulaban financieramente la producción, que el canal Punta Indio, el canal del Indio, es el canal que nos lleva al puerto de Montevideo innecesariamente, y bueno, la prefectura, que también todas las fuerzas de seguridad y de la defensa también van entrando en grandes debates, nos trae que había allá para el 2014 que estaba que querían bollar el canal Magdalena, que es un canal natural que corre paralelo a la provincia de Buenos Aires, mientras que el canal de Punta Indio o canal del Indio va pasando el Banco de los Ingleses, que es algo que está en el medio del río, que molesta a la navegación, va a Montevideo sorteándolo. Esa diagonal que hace el canal Punta Indio a 45 grados de la deriva del río no tenía ningún sentido, porque se llena de arena y además nos saca a nosotros de nuestro mar, y para pasar y llegar al mar desde la navegación por el río de la Plata y antes venir por toda la vía troncal de navegación, lo que le dicen la hidrovía más los canales intermedios y el canal Mitre, bueno, nos lleva al puerto de Montevideo. Nosotros no podemos salir al mar a partir de un canal propio, y la Argentina, para ir, por ejemplo, para sacar lo decía el otro día el gobernador con claridad, un barco tanquero de combustibles de YPF en el puerto de Ensenada y Berisso y La Plata lo queremos llevar a Mar del Plata, tenemos que pasar por Montevideo. Queremos ir a Bahía Blanca, a los puertos de Chubut, de Río Negro o de la Patagonia, cualquiera de las provincias, Santa Cruz, Tierra del Fuego, tenemos que pasar por Montevideo, lo cual es gravísimo. Dice Kicillof, en un barco promedio 11.000 litros más de combustible, pero además es un oprobio. Nosotros tenemos que hacer las campañas antárticas pasando por el puerto, pidiéndole amarre, teniendo que amarrar, pidiendo derecho de paso al puerto de Montevideo. Como el canal Punta Indio es de una sola manga, de una sola mano, hay que esperar que el otro barco termine de pasar, son 70 kilómetros, se hacen
colas eternas en la rada de acá de La Plata, que se ve desde la costa de Punta Lara, tanto como en la rada del acceso al puerto de Montevideo. Entonces, bueno, es una tortura salir del Río de la Plata con el tránsito además que hay, porque cada vez hay más tránsito de barcos que vienen de los puertos de Rosario y Santa Fe o de más arriba, inclusive que vienen haciendo transbordo de carga y quieren ir a Montevideo, o también a otros puertos, porque a veces se hace transbordo de carga también, inclusive los barcos que pueden sortear las dificultades que presenta el frente marítimo respecto al frente fluvial, que son cosas distintas, pero algunos pueden hacerlo. Entonces también hay otros barcos, todos otros puertos de transbordo de carga. Entonces eso para nosotros es un problema desde el punto de vista no solamente de la soberanía, sino fundamentalmente monetario, financiero, económico, y eso es lo que empezamos en ese momento a hablar, y entonces Horacio lo llevó, lo convirtió en un proyecto de Estado, y se hizo una licitación que quedó vacante en el 2014-2015, y yo lo había llevado al Congreso también como para instalar la cuestión en lo público, y hicimos alguna propuesta, un proyecto de ley, como la resolución que limitaba el transbordo de carga en Montevideo, porque empezó a haber una discusión que después se saldó. La Comisión Argentina Administradora del Río de la Plata, la famosa CARP, lo resolvió. Es una comisión que está instituida desde la época de Perón, que tiene a ambos países, porque son los países frentistas del Río de la Plata, y que resolvió un montón de conflictos limítrofes que tenemos con Uruguay, y que administran conjuntamente el Río de la Plata. La CARP, con la asesoría técnica nacional de cada uno de los países e internacional, resolvió la legitimidad y además lo económico y además que no hay impacto medioambiental en la construcción del canal Magdalena. Nunca se hizo el análisis de impacto ambiental del canal Punta Indio, y menos de la famosa hidrovía que se sacó entre gallos y medianoches en la época del menemismo, bajo el auspicio de aquella ministra de Medio Ambiente, que era la hija de Alzogaray, María Julia Alzogaray, que la sacaron con por supuesto el aval de capitalismo norteamericano en expansión, que era luego de la caída del muro de Berlín. Estaban desesperados por quedarse con todas las zonas productivas en el mundo, así que lo siguieron rápido. Y bueno, ahora como exigieron análisis de impacto ambiental para el canal Magdalena, se hizo la audiencia pública, una serie de cuestiones, así que el canal está para hacerse. No se hace porque estamos bajo el estatuto del coloniaje, y bueno, hoy Milei es un alfil pasajero en una política de largo plazo que tienen las multinacionales, que exportan los productos primarios, y no solamente de la Argentina, sino de Brasil, de Paraguay. Estamos hablando de más de 100 millones de toneladas de carga que salen por los puertos de la cuenca del Paraná, Paraguay, ¿no? Y Río de la Plata. Entonces estamos hablando de una de las cuencas más productivas de alimentos del mundo. Sin duda. Ese es como produce más que la cuenca de Ucrania y el este de Rusia, esa zona en guerra por las cuales hoy se disputan territorios. Esta área produce más, y se han quedado con las zonas productivas porque establecen los precios, tienen los barcos, los puertos, la logística para alimentar a sus pueblos y hacer cagar de hambre a los nuestros, sin haber tirado un solo tiro, ¿no? Y ahora se vence precisamente la concesión, ¿no?, de la mal llamada hidrovía del Canal Troncal. Claro, ahora ya se está volviendo se había vencido hace 2 años, en algún momento se está vencida hace 2 años, en la pandemia se estableció, 2 o 3 años, se estableció un
régimen transitorio, se hizo una propuesta de licitación corta. Esa licitación corta después no se operó y se cayó. Se la dejaron a Jean Denul el mantenimiento, pero la administró el Estado, el dragado. O sea, el Estado le dijo por primera vez a Jean Denul, que es la gran empresa dragadora del mundo, son anglo-belgas, aunque bueno, son belgas, pero uno sabe que todo lo belga, belgo-holandés, en la materia fluvial, en los dragados y demás, tiene que ver con una geopolítica impulsada por los británicos, claro, de toda la vida, claro, de 300, 400 años para atrás. Entonces, el Jean Denul tiene este dragado ahora, pero el Estado, porque había que hacer esta gran licitación, o nacionalizar directamente, el Estado administró mientras tanto el dragado. Entonces le dijo dónde había que dragar y cobró los peajes que se pagan por tonelada de carga a lo largo de la vía troncal. Entonces, bueno, se ahorró guita, porque antes, como Jean Denul era el organismo cobrador, y su empresa EMEPA, compartida con otra empresa argentina, Fantasma, entonces, bueno, ellos eran los cobradores y los dragadores, claro, y además decidían cuáles eran las obras. Se mantuvo el dragado, inclusive en momentos de baja del río, inclusive la Cámara de Comercio de Rosario pidió ante la baja del río, que se saquen los granos por San Pedro, se actualizó el puerto de San Pedro. Bueno, hubo un atisbo de intervención geopolítica por parte del Estado Nacional durante el gobierno de Alberto, tibia desde el punto de vista de que no se recuperó definitivamente el dragado, que podría haber sido en un mecanismo mixto, en una asignación por parte del Estado de responsabilidades. El Estado en su momento dragó, inclusive antes del menemismo, el Estado dragaba a través del Ministerio de Obras Públicas, porque son cuestiones nacionales, como los norteamericanos dragan con su cuerpo de ingenieros del ejército su río Mississippi. Cualquier nación, claro, seria, claro, draga con sus dragas sus propios ríos, y administran además sus propios ríos. Bueno, nosotros nos mandan por el estatuto del coloniaje al cuerpo de ingenieros también. Al cuerpo de ingenieros norteamericano, que fue un papelón. Entonces, bueno, Milei no se animó tanto, pero ellos tienen en una cueva, en AGP, en la Administración General de Puertos, muchos dicen que están ahí trabajando sin barbijo ni tapujos, y bueno, los hombres son los que van orientando desde la Administración General de Puertos toda una estrategia del dragado y la administración de la vía troncal de navegación, o de la famosa hidrovía, porque no solamente incumbe a los productores argentinos, sino los minerales que salen del Mutún en Bolivia, bueno, y el contrabando, ¿no? El contrabando de granos, el contrabando de drogas, de lo que se quiera, ¿no? Drogas, claro, drogas. Es una vía central para nosotros, es geopolíticamente estratégico. De fuga y blanqueo de dinero. Entonces, pero la fuga de la Argentina, que es uno de los países más fugadores del mundo, se genera fundamentalmente a través de este sistema de comercio exterior que tenemos privatizado, ¿no? Bueno, la verdad que nos has dado una actualización del tema. Te agradecemos mucho, porque nos parece que es un tema central para difundir, pero también, como sos secretario de este movimiento de peronismo por la soberanía, no queremos dejar de preguntarte políticamente cuál es tu opinión en estas circunstancias, qué querés decir del peronismo, de la política actual. Mirá, yo creo que el peronismo sigue careciendo de conducción política, que para resolver el problema de la ecuación de poder que se necesita para terminar con Milei es recuperar una conducción del conjunto. Hubo durante un tiempo una debilidad muy grande de Milei, que se empezó a recuperar en la medida que recuperó cierta
estabilidad macroeconómica, pero sobre todo porque el peronismo entró en un conflicto grande interno. Digamos que ambas cosas colaboraron para que Milei se estabilice y profundice su sesgo represivo y expoliador. Así que, ¿qué va a pasar con la Argentina? Y probablemente, si el peronismo resuelve su conflicto interno en una interna abierta en las próximas pasos, va a ser alargar más la crisis y se va a acelerar la vía hacia la crisis de representación, porque Milei no puede tener hoy una cierta estabilidad macroeconómica porque tiene una oposición dividida, pero además porque... Y los dólares de blanqueo, y digámoslo también, los dólares de blanqueo, ¿no? Los dólares de blanqueo, está tomando deuda y va a tener la deuda del Fondo Monetario Internacional, pero ¿cuánto puede de estabilidad económica, social y política haber con un 60 y pico % de pobres como va a dar a fin de año, o con más del 20 y pico % de indigentes, gente que no come todos los días? Me pasa con todos los compañeros de los barrios que yo les digo, ¿cómo estás comiendo? Y te dicen, comen a la noche. Claro. Entonces, ¿cuánto va a durar esto? No, ¿Se puede en este momento? ¿Y cómo termina? ¿Cómo termina esto? Sí. Entonces, si el peronismo no aparece con conducción política, más cerca del estallido va a estar la Argentina, y bueno, bailan arriba de la cubierta del Titanic. Brindan ellos porque el peronismo está dividido, la largan a Cristina al escenario apretándola con la cuestión judicial. Bueno, todo esto es algo que va perjudicando entre comillas, la gobernabilidad, que no hay que preocuparse mucho por la gobernabilidad, lo que nos tenemos que preocupar es por la justicia social. Pero claro, sin duda. Pero los muchachos estos están bailando en la cubierta del Titanic. Mientras tanto, por supuesto, están aplicando todo el rigor de la oligarquía y el imperialismo puesto desde la política pública. El topo que vino para destruir el Estado está haciendo maravillas que no hubiéramos pensado, ¿no? Un desastre, claro. Pero maravilla desde su punto de vista que nunca hubiéramos pensado que podía llegar a ser, ¿no es cierto? Y una última pregunta, Gastón. La provincia, yendo a la provincia de Buenos Aires, porque es donde vivimos, es donde estamos, están sugiriendo que van a suspender las PASO. No sabemos todavía cuál va a ser la reforma política que se va a aplicar en la provincia de Buenos Aires, no sabemos si vamos a votar en 2 cuartos oscuros distintos, en una elección concurrente, etcétera. ¿Qué opinión tenés sobre esto de la modificación del sistema electoral? A mí me parece que la provincia de Buenos Aires, el peronismo tiene que mantener el gobierno, ganar la próxima elección. No va a ser fácil, porque si el peronismo va dividido, va a haber 20 y 20, o no sé, mejor del escenario electoral, 30 y 20, pero hasta ahora no se dio nunca. Con lo cual, si el peronismo va dividido en las elecciones provinciales, cargos de diputados y concejales, bueno, va a ser una interna por la externa, después al final diremos, sacamos el 40%, pero fueron 20 y 20. Pero no pareciera que están reuniéndose, que están haciendo reuniones tripartitas, digámoslo, parecía de alguna manera entre el gobernador y Massa y Cristina, o sea que... Sí, eso salió en el diario de hoy. Sí. De hoy a ayer están eso dando vueltas. Yo tengo dudas desde el punto de vista de que a menos que, bueno, el gobernador se plante firme con la idea de que va a cambiar la fecha, y si Cristina se queda con la lista nacional, y en esta tensión que hay entre la expresidenta, vicepresidenta del último gobierno, y Axel Kicillof, si Cristina define toda la lista nacional, imagino lo mejor con lo de la Cámpora, digamos, imagino lo mejor que Axel quiere cambiar la fecha de elección. Si eso fuera así... Algunos dicen que va a ser concurrente, en 2 cuartos oscuros distintos, digamos, ¿no? Pues eso estuvo al principio, cuando apareció que aparece esta boleta electrónica, o no sé, el nuevo sistema para las elecciones nacionales. Pero boleta única de papel, digamos. Esa misma, boleta única de papel, así es. Pero
Yo supongo que Kicillof va a hacer va a construir un escenario electoral que le favorezca tener por lo menos en la punta de su lapicera más del 50% de la lista, si no se termina el proyecto Kicillof. Veremos, no necesariamente. Bueno, los peronistas saben seguir hasta el final la negociación. Si me preguntas a mí, sí, yo opino esto. Muy bien. Kicillof no le queda otra salida que hacer lo que tenga que hacer para tener más del 50% del armado de la lista. Pero eso puede ser una opinión mía, nada más. Sí, claro, respetamos tu opinión. Y no necesariamente una cuestión de verdad. La verdad, te agradecemos enormemente que hayas participado con nosotros. Vos lo deciste, has sido nuestro primer entrevistado. Cuando quieras, este espacio está abierto, cuando quieras venir también. Te agradecemos infinitamente, pero podés decir todo lo que quieras antes de cortar esta entrevista. No, eso, a mí me parece que lo que hoy tiene que resolver el peronismo es una política de unidad en torno de una voluntad de poder para construir una alternativa política. Claro. Y eso estaba cerca de lo que proponía Quintela en una interna, porque a Cristina le hacía bien ganar una interna, o que a Quintela, a quien fuera, ganar una interna, le hace bien a Kicillof dirimir electoralmente, y Cristina le hace bien a Cristina en este momento de persecución hacer política grande, juntando a todos los sectores y poniéndose por encima de las contradicciones, con lo cual si consiguiéramos eso andaría, el peronismo podría recuperar su capacidad de intervenir en la realidad, pero hoy la interna es en la provincia de Buenos Aires. El gran conflicto del peronismo lo tiene en la provincia de Buenos Aires, y la nación tiene un gran problema, que es que a Milei esta interna a Milei le hace bien. Pero tenemos que resolver algunos conflictos también. Tenemos algunos gobernadores que la verdad dejan mucho que desear, ¿no es cierto? Que han sido electos por el peronismo, quiero decir, que han sido electos por el peronismo, los otros ya sabemos, ¿no? Sí, no me cabe ninguna duda que como han sido electos por el peronismo, los gobernadores tienen que responder a sus comunidades, y bueno, eso los eligieron en sus provincias y tomaron determinaciones que espero no los nos hicieron muy mal las determinaciones de votar, por ejemplo, la ley bases. Y ayer el DNU, y ayer no pudimos voltear el DNU de endeudamiento precisamente por Jalil, sobre todo. Claro, entonces claro. A eso me refiero, sí. ¿No? Es un daño, claro, ¿no? Claro. Bueno, lo que hay que comprender es que el problema nuestro es haber perdido la elección. Claro, sí. Haber perdido el 2015, perdido en la última elección. Entonces, sí. el derrotero del peronismo es la crisis de conducción política, que trae que después haya dispersión de objetivos con potestades dadas por los propios territorios, porque al final de cuentas el territorio manda. Entonces, la conducción política lo que tiene que hacer es poder administrar las tensiones que vienen de los propios territorios. A veces sí, a veces no. A veces hay que generar una alternativa política, porque precisamente si estos candidatos que hemos elegido vía el peronismo ahora dicen que se quieren pasar con Milei, bueno, nosotros no necesitamos generar alternativas políticas. Por eso necesitamos una conducción política, que consolide un proyecto político, que es el proyecto político que es el común denominador de todos nosotros. No cabe ninguna duda, pero yo a Jalil no lo elegí, a Jaldo tampoco. No, claro. Claro. Con la gente de las provincias. Claro, bueno, por eso, pero quiero decirte que pensando en el peronismo a nivel nacional, necesitamos una conducción que organice, especialmente ayer, una reunión interesante con el peronismo correntino, qué sé yo, en fin, me parece que hay que avanzar. No sé, ¿quién se reunió? Cristina se reunió con 60 dirigentes peronistas de Corrientes, sí, vinieron y empezaron a consolidar la reorganización del peronismo correntino. Todos sabemos que esto que describimos de Jalil también lo decimos de Camagüey Espíndola, ¿verdad? Entonces también allí pasó eso, una defección de un hombre elegido por nuestro color, por nuestra boleta. Y bueno, y se están planteando reorganizar el peronismo en Corrientes, cosa que para mí espectacular, muy saludable, muy saludable. La
elección, el peronismo correntino fue con una lista armada por la intervención que era Gustavo Menéndez, y una intervención impulsada por Máximo, digamos. Entonces, pero fue, bueno, Pitín Aragón y lo que fueron en las listas, no terminaron de resolver también la ecuación de poder. Bueno, Corrientes además... bueno, es una provincia gobernada por radicales y por conservadores, para ser suaves. No es fácil organizar el peronismo correntino. Pero bueno, estamos acá transmitiendo, te cuento, Gastón, que estamos transmitiendo acá desde el Centro de Residentes Correntinos de La Plata. Ah, sí. Mirá qué interesante. Por eso esta radio se llama Irupé, y tenemos acá a la Virgencita de Itatía delante nuestro. Saben los correntinos lo difícil que es para el peronismo ganar en Corrientes. Bueno, ganamos una vez sola en los últimos años, una legislativa, entiendo que justo era Camau el que había encabezado la lista. Por eso decimos todo esto. Bueno, gracias Gastón, otra vez un abrazo grande, muy gentil por haber estado con nosotros. No, te felicito por el emprendimiento, por el proyecto que estás ya realizando. Gracias, querido, un abrazo. Gracias. Bueno, queridas compañeras, compañeros, amigos y amigas, habrá parecido un poquito larga a lo mejor la entrevista, y sobre todo yo dejé que se expresara Gastón en la parte concerniente al Canal Magdalena y demás, porque ha sido un protagonista, como él mismo lo contó, tanto del proyecto de Canal Magdalena como de los temas vinculados a la hidrovía, mal llamada hidrovía, el canal troncal. Como un aporte, si a alguno le interesa, leí ayer un tuit, un hilo largo de 5 o 6 tuits o 7, que hizo Hernán Lecher, que como todos conocen es del CEPA, un economista muy conocido, y donde él da números de cuánto se ahorraría, cuántos millones de dólares se ahorrarían si se hace el Canal Magdalena, cuál es el monto de la que circula entre toda esta vía, etcétera. Como esos son economistas y siempre trabajan sobre números, ha hecho un trabajo muy interesante que yo no quise leer porque me parecía que se iba a hacer muy farragoso todo el tema, pero se los recomiendo que lo busquen Hernán Lecher en un tuit en la red social X. Bueno, nosotros siempre tomamos el segundo espacio para hacer una reflexión sobre el tema doctrinario, y habíamos empezado a trabajar el tema del modelo nacional. Vamos a hacerlo más corto, seguramente con la intención de poder abarcar otro tema, que es que la tenemos en el tercer bloque a Inés Busquet. Inésita Busquet es una poetisa platense, una militante pero vinculada a la cultura, a la cuestión social, pero también vinculada a la literatura y demás. Ya tiene unas experiencias extraordinarias que yo he podido conocer con los chicos en talleres literarios y demás. Es impresionante cómo ha generado procesos de inclusión. Bueno, Inés va a tratar hoy un tema al final, y entre los que están elegidos por ella para referenciar hoy está Homero Mansi. Por eso poníamos el tango de Homero Mansi vinculado precisamente al barrio, ¿no? Bueno, entonces, yendo al modelo nacional, proyecto nacional del general Perón, nosotros habíamos terminado diciendo la cuestión de esta primera parte, y hacíamos referencia a la cuestión de que Perón trabaja mucho el tema de la liberación, y en esta segunda parte que avanza en su proyecto nacional, su proyecto para el modelo nacional, está tocando el tema de la liberación y la integración. Habla de nuestra identidad como herramienta central, y también trabaja el tema de que el modelo argentino tiene que ser equidistante de los distintos sectores y factores de poder para tener su propia autonomía. Pero
yo me voy a detener un poquito en una cuestión que es el tema siguiente que trabaja el general Perón en el modelo argentino para el proyecto nacional. Es el tema que él trabaja como histórico, como antecedentes históricos, políticos que conducen a la necesidad del proyecto. Y ese va a ser el tema que vamos a tomar hoy y después continuaremos la semana que viene. Y entonces el que dice que la enseñanza, el primer punto, dice que la enseñanza histórica nos ha demostrado que hay dos fuentes de donde proviene el crecimiento económico de los pueblos. Y él va a decir que una es el proceso de acumulación interno y la evolución tecnológica, pero que la otra ha sido históricamente el colonialismo. No lo llama así colonialismo, sino que va a decir, por otro lado, de sus propios recursos, además de sus propios recursos, viene todo el tema de lo que él le llama el proceso de acumulación por extractivismo de otros países. Este proceso de colonización, de colonialismo que describe Perón con mucha claridad, él va a abarcar distintas cuestiones en este proceso. Va a decir que han utilizado todos los métodos, que al principio fue un método más sencillo, pero que luego se hizo un proceso más complejo. Y lo dice así, Perón. Se utilizó desde el procedimiento de apropiación física hasta el de la remesa de fondos por parte de las inversiones imperiales que se han hecho en todos estos países. Pero dice, de esa manera muchos países colonizados expandieron también su producto bruto, pero lo que no lograron con esa inversión es la distribución interna, lo mismo que está planteando el gobierno actualmente de Milei. Entonces, un aparente progreso, dice Perón, en realidad encubriría una forma precisamente de acumulación para un solo sector de la sociedad. Fue así como después también, a partir de los gobiernos populares que intervinieron como consecuencia de esto, empezaron a utilizar el uso de la fuerza. Entonces va a decir, fue así como se acudió al empleo de fuerzas militares con intervenciones directas o en el copamiento de gobiernos o sectores claves del país, que es lo que está pasando ahora, ¿no es cierto? Este mismo modelo, a la complicidad de grupos internos de dirigentes y a la actuación sutil de organizaciones que sirven a intereses supranacionales, a los empréstitos que bajo la forma de ayudas atan cada día más a los países dependientes. Entonces, pero ¿qué está describiendo acá? Claramente, no leo mal por el problema de la vista que tengo, pero ¿qué está describiendo en general? Quiero leerles el texto porque la actualidad que tiene es espectacular. Está describiendo lo que está haciendo Milei ahora. O sea, este modelo que plantea, que Perón denuncia en el 74, porque esta primera etapa, cuando analiza esta etapa histórico-política que le llama él, está describiendo lo que pasó y lo está describiendo en el año 74. Y nosotros vemos que lo actualiza ahora este modelo neoliberal, en realidad más que neoliberales se llaman anarcocapitalistas, pero son el método que están usando es un método, la verdad, financiero brutal, como ha hecho en su momento Martínez Dios y como hicieron después en el gobierno de Macri el mismo Caputo, y bueno, en todas las etapas, como hizo Cavallo en la etapa de Menem, etcétera. Son sistemas neoliberales, pero con una fuerte inclinación no al desarrollo productivo, sino a lo financiero, al capital financiero internacional, y sobre eso se apoya. Hoy la tecnología un poco está empardando este sistema, pero hasta ahora todo el tema de la globalización, que parecería que se está empezando a desarticular rápidamente,
por el crecimiento de los BRICS y por el crecimiento de otros sectores en el mundo que están generando otros espacios económicos, sociales y productivos que compiten, inclusive desde el punto de vista financiero y de la moneda, con el dólar y el área del dólar. Entonces, estas circunstancias políticas precisamente hacen que se generen estos modelos económicos que vienen, por un lado, a ser extractivistas, por otro lado, de inversiones extranjeras que, como decía el general, envían sus recursos al exterior. Y acá una figura que no tenía el general, que recién contaba Gastón, la vinculábamos, el tema de la fuga de capitales. Tanto la fuga por la fuga de contrabando que hacen muchos productores de granos, muchos productores de minerales que no nosotros tampoco tenemos la estructura ni hacemos el esfuerzo necesario para compensarlo y para verificar los procesos que se producen. Entonces, con estos gobiernos es el viva la pepa. Perón está diciendo entonces precisamente esto, que hay grupos de dirigentes que utilizan el Estado, los resortes del Estado, con una actuación sutil, decía Perón, de las organizaciones que sirven a poderes supranacionales, a los empréstitos bajo la forma de ayudas. Bueno, ya no son ni ayudas, todos sabemos que los empréstitos son directamente formas de dominación. Lo íbamos a tratar al final, pero ya lo dijimos hace un rato con Gastón y lo repetimos entonces acá, precisamente con la complicidad de algunos legisladores que fueron votados en boletas del peronismo o de Unión por la Patria, para decirlo claramente, han sido cómplices de que no se haya volteado el DNU, por el cual autoriza al presidente Milei a tomar deuda externa sin que pase por el Congreso. Esta barbaridad, que es inconstitucional sin ninguna duda, tiene la complicidad de algunos gobernantes y funcionarios que originariamente han sido del peronismo. Por supuesto que la idea central y todo eso es de los gorilas estos que nos gobiernan y de los gorilas que estuvieron antes, y es el proyecto central de lo que han sido los gorilas en la historia argentina, ¿no? Por eso Perón está relatando todo esto en este proceso. Perón sigue diciendo en esta parte que la lucha es necesaria. Y acá va a ser un esfuerzo para decir que, a pesar de que la lucha no es necesaria, aprendimos que el costo social de la lucha es muy alto. Vaya si lo supimos después nosotros, ¿no? Y si lo sufrimos. Perón ya lo decía en el 74. Porque luchamos por la idea y a través de la idea. Entonces Perón va a estar planteando claramente el tema siempre de la armonía y evitar la violencia. Perón va a tratar siempre de evitar la violencia. El tema que viene después es un tema que es muy importante para esta cuestión y vinculada con lo que recién contaba o debatíamos un poco con Gastón sobre el peronismo y demás, y es el tema del sectarismo. Entonces el próximo capítulo, digamos así, la próxima charla del miércoles, nosotros vamos a arrancar con el tema del sectarismo, siguiendo entonces el proyecto nacional que estamos debatiendo o desarrollando, y ojalá se genere debate, en la parte doctrinaria, que es la segunda etapa que ponemos en cada uno de los programas. Entonces pasamos un poquito de música y el separador, y después seguimos con la tercera parte y la escuchamos a Inés Busquet. Muchísimas gracias, un placer formar parte de este programa, de este aporte a la cultura, a la conciencia nacional, al movimiento peronista. En esta oportunidad voy a hablar de la formación del pensamiento nacional encarnado en las figuras de tres intelectuales, pensadores, críticos argentinos, Arturo Jauretche, de Lincoln, provincia de Buenos Aires,
Raúl Scalabrini Ortiz, de Corrientes, y Homero Mansi, nacido en Santiago del Estero. Estas tres personas se unieron en un momento para apoyar a Irigoyen y formaron Forja desde la Juventud Radical. Sin embargo, ante la caída de Irigoyen y luego con la llegada de Perón, se identifican con la expresión del movimiento peronista, se identifican con ver materializadas todas sus ideas, todos sus pensamientos, todas sus investigaciones, y disuelven Forja y adhieren al movimiento peronista, bueno, de manera casi automática. Trabajaron durante los gobiernos de Perón y luego también continuaron en la resistencia. Empezando por Arturo Jauretche, que bueno, justamente el 13 de noviembre es el Día del Pensamiento Nacional, decretado por Néstor Kirchner, por el nacimiento de Arturo Jauretche. Bueno, él, un político argentino, antiimperialista, que pensaba en una conciencia nacional, que pensaba en la soberanía política, en la justicia social, que había escrito sobre eso. Él inclusive habló de la colonización pedagógica, porque en todo el material que tenemos de Arturo Jauretche no solamente habla de economía, sino que habla de sociología, habla de historia, habla de política, habla de educación, habla de cultura. Inclusive incorpora palabras al vocabulario, a la jerga popular y nacional, como el cipayo, refiriéndose a todas aquellas personas que defienden los intereses extranjeros, y también vendepatria o demás palabras que hacen al vocabulario, ¿no?, para referirse a aquellas personas que intentan lucrar con los intereses nacionales. Por otra parte, tenemos a Raúl Scalabrini Ortiz, el ingeniero agrimensor, periodista, escritor, del grupo de los intelectuales. Cuando llega a Buenos Aires a estudiar, se reunía con Macedonio Fernández, con Alfonsín Storni, con Quinquela Martín. Él es poeta también y escribe obras literarias como El hombre que está solo y espera, que describe la soledad del hombre porteño del año 30 más o menos. Él, con respecto a todo lo que hablamos de pensamiento nacional, hace investigaciones muy exhaustivas sobre el primer empréstito argentino en 1824 y sobre los ferrocarriles argentinos. Bueno, escribe muchísimo sobre todo lo que fue la intervención británica en nuestro país a nivel económico. Por último tenemos Homero Mansi, Mansione, su apellido real, poeta, guionista de cine, autor de tangos como por ejemplo Sur o Malena. Él también mucho sobre lo nacional, sobre el quehacer nacional. Le da muchísima importancia a todo lo que se hace como identidad, todo lo que es lo cultural, desde las telas, desde el vino hasta una canción, como todo lo que nace en un contexto determinado hace a lo que es, a su singularidad, a la pertenencia de un lugar. Y quiero terminar con un escrito de él, que es parte de un ensayo de los cuadernos de Forja, que dice así: nuestra pobre América, a la que parecía no corresponderle otro destino que el de la imitación. Todo estaba bien hecho, todo estaba insuperablemente terminado. ¿Para qué nuestra música? ¿Para qué nuestros dioses? ¿Para qué nuestras telas? ¿Para qué nuestra ciencia? ¿Para qué nuestro vino? Todo lo que cruzaba el mar era mejor. Y cuando no teníamos salvación, apareció lo popular para salvarnos, creación de pueblo, tenacidad de pueblo. Lo popular no comparó lo malo con lo bueno, hacía lo malo y cuando lo hacía creaba el gusto necesario para no rechazar su propia factura y ciegamente, inconscientemente, estoicamente, prestó su aceptación a lo que surgía de sí mismo y su repudio heroico
a lo que venía desde lejos. Mientras tanto, lo antipopular, es decir, lo oculto, es decir, lo perfecto, rechazando todo lo propio y aceptando todo lo ajeno, trataba esa esperanza de ser, que es el destino triunfador de América. Por eso yo, ante ese drama de ser hombre del mundo, de ser hombre de América, de ser hombre argentino, me he impuesto a la tarea de amar todo lo que nace del pueblo, de amar todo lo que llega al pueblo, de amar todo lo que escucha el pueblo. Este pensamiento, esta parte del ensayo de Homero Mansi, esto de cuando todo lo que cruzaba el mar era mejor y cuando no teníamos salvación apareció lo popular para salvarnos, sintetiza de alguna manera las ideas, el pensamiento nacional, la formación de estos tres grandes hombres de la cultura. Bueno, muchas gracias, Inesita, muchas gracias. La verdad, muy buena y muy profunda tu reflexión. Y a raíz de eso, precisamente de todo este sentimiento nacional y todo lo antinacional, yo hoy tenía una idea de hacer una pequeñísima relato. Esta semana han atacado los trolls libertarios fuertemente al Papa Francisco, inventando una fake news, una noticia falsa, diciendo que le quería cambiar el nombre a la Navidad, etc. Inventaron una cosa para insultarlo. Y yo quiero desagraviar una vez más a nuestro amado Papa Francisco frente al ataque libertario y frente a este odio feroz que tiene esta gente. Bueno, ahí en Pinamar hemos visto lo que son estos personajes. Entonces, mi rescate de la integridad política, física, moral y humana del Papa Francisco, pero por sobre todas las cosas están atacando al Santo Padre, nada más ni nada menos. Muchas gracias, nos vemos, nos conocemos, nos tratamos, nos abrazamos la semana que viene. Un abrazo.